¿Qué tal, chicos y chicas? Vamos a comenzar con esta otra sesión. Se denomina géneros literarios. Vamos a ello. Bien, definición de los géneros literarios. Bueno, principalmente los géneros literarios constituyen una forma de clasificar a los textos tomando en cuenta sus características, como pueden ser la forma en cómo se encuentran escritos, su fuerza expresiva y su propósito comunicativo y la intención estética, ¿no? Como pueden darse cuenta, la literatura es un mero arte, como la pintura, como la danza, como la escultura, ¿no? La literatura es el arte escrito, ¿vale? Mucha gente tiene otras definiciones, nosotros nos vamos a quedar con esta que es muy básica. El arte escrito lo vamos a entender como literatura, ¿vale? Ahora bien, para poder estudiar la literatura se tuvo que clasificar los distintos tipos de texto en esas formas que ya hemos comentado, ¿no? La clasificación de los géneros remonta al pensamiento del filósofo Aristóteles, que ya saben que los griegos eran todólogos, ¿no? Justamente, sabían de filosofía, de medicina y, ¿por qué no?, también de literatura, ¿no? Entonces, Aristóteles, de cierta forma, en su filosofar, en su comprensión, clasificó a la literatura primero en tres grandes géneros, ¿no? Tenemos la lírica, la narrativa y la dramática. Pero más tarde se vio la necesidad justamente de poner un género más, el ensayístico. Vamos a analizar cada uno de ellos. Primero vamos con la lírica o el género lírico. Es un gran género. Dice aquí que la lírica es una forma de expresión que se encuentra íntimamente ligada a la esencia del ser humano. De allí que se establezca que el género lírico se encuentra conformado por textos en los que se expresan emociones, sentimientos y sensaciones a través de la mirada subjetiva del autor. Chicos, la palabra lírica viene de lira, que es un instrumento griego antiguo, muy parecido a un arpa, muy pequeño, como pueden ver en esta imagen, ¿vale? Justamente. Y habla justamente de que era un instrumento musical, ¿vale? Entonces, desde ese pensamiento, la lírica tiene que ver con todo aquello que tenga ritmo, que tenga música, como las canciones, por ejemplo, como la poesía, por ejemplo, ¿no? La lírica tiene subgéneros. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos una tabla que dice subgénero del género lírico, es decir, las pequeñas conformaciones justamente del género lírico. Tenemos el himno que exalta, tiene su propósito, exaltar a la patria, a un ser divino o a una institución, ¿no? Como el himno mexicano, por ejemplo. El epigrama, que es un breve poema de carácter moral, ¿no? Burlesco o satírico, ¿no? El madrigal, que se expresa galantería o admiración. La sátira, que critica los vicios individuales o colectivos. La elegía, que manifiesta sufrimiento individual, colectivo por la pérdida de un ser querido. Y la oda expresa sentimientos de admiración. Esos son algunos textos subgéneros del género lírico que todos tienen que ver con canciones, ¿vale? Justamente con versos, ¿no? Con poemas que tienen un ritmo, una cadencia y una rima, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta forma, todo texto que sea artístico y tenga una musicalidad se le considera parte del género lírico, ¿vale? Vamos al siguiente género, que sería
el narrativo, que este texto no es ajeno a ustedes, ya hemos platicado un poco sobre él, que dice justamente que dentro del género narrativo tiene una forma de establecer clasificaciones que permitan ordenar los tipos de textos que nos podemos encontrar a través de la forma en que se encuentran escritos, ya sea en verso o en prosa, ¿no? Ya hemos visto que los textos narrativos cuentan historias, ¿vale? Si cuenta algo, es narrativo, es lo que tenemos que pensar, ¿no? Si cuenta una historia, nos narra ciertos hechos que sufre un personaje, es narrativo. Una sucesión cronológica, es decir, temporal de hechos, de cosas que suceden, es parte del género narrativo. Ahora bien, el género narrativo puede estar en muchos subgéneros. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿no? Aquí tenemos una tabla con los subgéneros narrativos, con algunos de ellos, y en la otra parte de la columna tenemos una segunda columna que nos dice que no solamente cuentan historias, sino que está en verso. Recordemos que un verso tiene ritmo, tiene rima, algunos, otros no, ¿vale? Pero sí tiene una cadencia, ¿no? Justamente, ¿no? Como la lírica, ¿no? Esos son los versos, ¿no? Las epopeya, por ejemplo, que describe las hazañas de los héroes invencibles con intervención de dioses, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede meter como una epopeya, la Odisea, por ejemplo, las historias de Hércules, por ejemplo, ¿no? De Troya, por ejemplo, son epopeyas, ¿no? Tenemos el Cantar de Gesta, que este es un texto narrativo que se desarrolló mucho en la Edad Media, ¿no? Y describe también las hazañas de los caballeros, y también está en verso. Ustedes seguramente recuerdan de alguna serie o de alguna película la figura del juglar, que era una especie de cantante que iba en taberna en taberna cantando con una mandolina las hazañas de los héroes. Pues eso es un cantar de gesta, ¿vale? El romance también, que describe las historias realistas en versos octasílabos. Cuando se habla de romance, no se habla de cursilería, sino de algo trágico, ¿vale? Justamente. Y las otras historias que vienen a continuación se escriben en prosa. ¿Qué es la prosa? La prosa es la forma en que escribe todo el mundo, ¿vale? La prosa es lo contrario del verso, ¿vale? Entonces, si yo escribo, todo el mundo escribe en prosa porque no escribe con ritmo, ni con rima, ni con cadencia como son los versos, ¿no? Entonces, al escribir en prosa estoy escribiendo de una forma normal, ¿no? Justamente, ¿no? En párrafos grandes y normal, ¿no? ¿Cuáles son estas subgéneros? Pues tenemos el cuento, que ya saben ustedes que es una historia breve en prosa, ¿no? Tenemos la novela, que es un poco más larga que el cuento y narra conflictos de la vida de los protagonistas y el mundo que lo rodea, ¿no? Su extensión de las novelas son muy considerables, muy grandes. Tenemos la fábula, que relata las historias protagonizadas por animales, ¿no? Y siempre ciertas fábulas, bueno, casi todas, o más bien todas, tienen moraleja, ¿vale? Que la moraleja no es otra cosa más que una enseñanza o un aprendizaje. Y el mito, que explica los fenómenos naturales, los problemas humanos o divinos a través de un breve relato fantástico, ¿no?
Aquí en el mito nos encontramos con las historias de las criaturas hechas por dioses, sobre todo griegos, ¿no? Por ejemplo, la medusa, por ejemplo, el minotauro, ¿no? Entre otros muchos más, ¿no? Y tenemos también todo lo que implica la mitología, pues justamente tiene que ver con esas descripciones. Por último tenemos la leyenda, que narra los sucesos extraordinarios ocurridos en un lugar y tiempo específicos transmitidos oralmente, ¿no? La leyenda también se escribe en prosa. ¿Y cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Es que la leyenda habla sobre hechos sobrenaturales, fantasmagóricos, ¿no? Cosas que no pueden ser explicadas, y los mitos, por lo contrario, tratan de explicar cosas de la realidad. Por ejemplo, cuando caen los rayos del cielo, pues se inventó antiguamente un mito en que Zeus era un dios que aventaba rayos cuando se enojaba. Ese es el mito, ¿vale? El mito pretende explicar la realidad, mientras que la leyenda no. Intenta hablar sobre eventos sobrenaturales y fantasmagóricos. Esa es la diferencia. Bien, esos serían los subgéneros de la narrativa. Vamos ahora con el siguiente, que sería el género dramático, que incluye todos aquellos textos que fueron escritos con el objetivo de que se realizara una representación teatral de sucesos, conflictos o episodios de la vida humana. El género dramático puede dividirse en tragedia, comedia, sainete y entremés. Ahorita vamos a ver un poco sobre ellos. Solamente que quede claro, todo texto que pretende ser una representación pertenece al género dramático. Todas las obras de teatro son del género dramático, ¿no? Incluso las representaciones en otros medios masivos de comunicación, por ejemplo, la televisión, la radio, por ejemplo, tienen géneros dramáticos a la hora de querer representar, ¿no? Por ejemplo, las radionovelas son un buen ejemplo de las representaciones dramáticas, ¿no? Porque todo lo hace con la voz y pretende ser representada, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son estos subgéneros. Tenemos la tragedia, que es muy antiguo, este subgénero del dramático. Dice, es una representación de un conflicto con enfoque universal, en el que un héroe se enfrenta a fuerzas divinas o humanas. Esa es la tragedia. Como cual se puede catalogar como tragedia como la historia de Edipo Rey, ¿no? Justamente, que es este hombre que se enamora de su madre sin querer y mata a su padre sin querer, ¿no? Justamente es una tragedia griega, ¿no? Porque los griegos tenían el pensamiento que ningún hombre puede escapar de su destino, y el destino siempre es trágico para los héroes, ¿no? Tenemos también la comedia, que presenta un defecto social o colectivo, ¿vale? Que es castigado mediante el ridículo, con el fin de reforzar los valores morales, ¿no? La comedia, bueno, hoy en día se ven muchísimas cosas de comedia, está muy de moda lo del stand-up y eso, pero eso viene desde la cultura griega, ¿no? Desde los primeros orígenes, que sería la comedia, ¿no? El sainete es una representación cómica de ambiente y personajes populares, ¿vale? Que es mucho más corta que una comedia. Y el entremés, que es justamente la representación de carácter cómico y de un solo acto, que originalmente se representaba en el entreacto de una comedia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando había un cambio de una obra de teatro y otra, para que el público no se quedara ahí sin hacer nada, había un entremés, ¿vale?
Ese era una pequeña representación divertida para que el público no, no se, no se, se aburriera, ¿no? Justamente. Y vamos con la siguiente y último de los géneros, el ensayístico, ¿vale? Comparado con los otros, este género es un poquito más nuevo, pero no mucho. Al hablar del ensayo literario, señalamos que en este tipo de ensayos, al fin estético y creativo de la escritura, se enlaza con el proceso reflexivo, en el que el ensayo literario no solo es importante el tema o la idea a tratar, sino también cobra realce el modo y la originalidad en que se escribe. A diferencia del ensayo académico, donde los temas a tratar guardan siempre un nivel de formalidad propia del ámbito académico, el ensayo literario puede tratar desde temas de gran trascendencia y complejidad, hasta asuntos cotidianos y apariencia banales, pero buscan expresar el proceso reflexivo de su autor. Bien, un ensayo literario, el único fin que tiene, además de entretener, justamente es reflexionar, ¿vale? Y verse estéticamente bien. Al ensayo literario no le importa convencerte de nada, como el ensayo académico, como ya sabemos que hay dos tipos de ensayo. El literario solamente busca embellecer el mensaje, ¿vale? Justamente. Esa sería la diferencia entre un ensayo académico y uno literario. Hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias.